Muy buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Muchas gracias por contestar. Un gusto de saludarles, ¿oyeron? Estamos ahorita a la espera, dando un compás de tiempo para que se puedan conectar los demás compañeros. Actualmente habemos casi 100 personas conectadas, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a dar unos 3 minutos más para que se puedan conectar sus compañeros, quienes tengan comunicación con ellos, favor solicitarles o escribirles para que se puedan incorporar, ¿verdad? Y así podamos dar inicio con la clase programada para esta noche. Esto con el afán de poder avanzar con el contenido que tenemos pendiente, ¿verdad? Entonces vamos a dar un par de minutos más y daremos inicio por respeto a los que ya se encuentran conectados, ¿verdad? Muy bien, compañeros, vamos a dar inicio entonces con la clase programada para esta noche. Agradezco su paciencia y su conectividad. Así que, como habíamos contemplado en la última clase, específicamente en lo relacionado con la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento,
tenemos que entrar a ver lo que es el trámite de la marca, ¿verdad? Como bien saben ustedes, habíamos enumerado en el contenido de la ley en qué consistía el trámite de la marca, ¿verdad? Perdonen, no habíamos enumerado el tema del trámite de la marca, sino de los signos distintivos, ¿verdad? Entonces marcamos en el artículo 16 específicamente el título segundo como un número 1. Luego nos fuimos hasta, les voy a decir qué otro artículo, el artículo 68, donde está el apartado del capítulo quinto, y marcamos con un número 2 las expresiones o señales de publicidad. Asimismo, en el capítulo 6, en el artículo 71, marcamos los nombres comerciales con un número 3. El capítulo 7, ubicado arriba del artículo 77, los emblemas. Y como número 5, el capítulo 8, donde se establecen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Esto en relación a los signos distintivos que estuvimos abordando en la clase anterior. De una marca alrededor entre 7 a 1 año, ¿verdad? Por más que parecen pocos pasos los que hay que realizar. Entonces, remitámonos al artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial, por favor. Artículo 22, sección 2, procedimiento de registro de marcas, ¿sí? Entonces, arriba de eso pongámosle nosotros trámite de registro de marca, por favor. Y tenemos que tener claridad que el artículo 22 inicia con una solicitud de registro. Sin embargo, previo a realizar la solicitud, nosotros tenemos que colocar un paso preliminar. Entonces, para efectos de la didáctica que vamos a utilizar para la clase como tal, les quiero pedir que dentro de los pasos que vamos a ir anotando, pongamos un número 0, ¿sí? Un número 0 que va a corresponder a la investigación previa que hay que realizar antes de hacer la solicitud del registro de la marca como tal, ¿sí? En ese sentido, el paso 0 va a ser el realizar una investigación en relación a la marca que se pretende registrar. ¿Por qué les digo que es importante realizar una breve o una investigación preliminar? Porque nosotros tenemos que cerciorarnos de que la marca que nosotros pretendemos registrar reúna todos los requisitos, ¿verdad? De novedad, que reúna los requisitos de no estar previamente registrada. Es decir, nosotros vamos a realizar una búsqueda retrospectiva, por decirlo de alguna manera, en donde pues vamos a cerciorarnos en beneficio de nuestro cliente el realizar una búsqueda retrospectiva a manera de verificar de que no esté registrada previamente
la marca que nosotros vamos a solicitar registrar. ¿Me explico? Entonces, por eso tenemos que colocar como un paso cero o un paso preliminar, que es la investigación que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya pasamos al paso número 1. El paso número 1 va a consistir en la solicitud de registro de la marca, ¿sí? Esta solicitud nosotros lo tenemos que, la vamos a realizar a través de un formulario que nosotros adquirimos en el registro de propiedad intelectual, ¿sí? Este es un formulario que nosotros lo podemos adquirir de forma física o de forma electrónica. Pues en ese sentido, pues el formulario va a tener un costo, ¿verdad, compañeros? Si se adquiere de esa forma. Y en ese sentido, nosotros vamos a llenar cada uno de los campos o cada una de la información que nos requieren en ese formulario, ¿sí? Entonces, habiendo llenado ese formulario que básicamente va a contener todos los datos y todos los incisos o literales que están reguladas en el artículo 22, datos como los datos generales del solicitante, así como del representante legal, si es que es una entidad jurídica colectiva la que está buscando el registrar una marca, por ejemplo, una sociedad anónima, ¿verdad? También el lugar de la constitución cuando el solicitante fuere una persona jurídica, ¿verdad? Acá es muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a determinar si la persona que lo está solicitando es una persona nacional o es una persona extranjera, ¿verdad? La marca también cuyo registro se solicita, ¿verdad? Y una reproducción de la misma cuando se trate de marcas denominativas. Ahora bien, también se puede, en el formulario vamos a llenar una traducción simple de la marca cuando ésta, por algún elemento denominativo, ¿sí? O sea, en el nombre de la marca, tenga algún significado que esté en otro idioma, no esté en idioma español. Asimismo, en la enumeración de los productos o los servicios que van a distinguir esa marca en específico, las reservas o renuncias especiales que se pueden hacer, la indicación del país de origen del signo, ¿verdad? Que nosotros vamos a registrar. Y por otro lado, pues también el nombre del país o la oficina que está presentando la solicitud como prioritaria, ¿verdad? Así como otros, el número de la solicitud si fuera prioritaria también, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que no nos tenemos que perder ahorita, compañeros, en el tema de cuáles son los requisitos que se van a llenar en el formulario. Lo que me interesa a mí es que sepan que primero iniciamos de forma preliminar con una investigación retrospectiva, es decir, vamos a averiguar si esa marca que nosotros pretendemos registrar ya está registrada o no y verificar que sí reúna los requisitos que requiere la ley. Adicional a ello, vamos a llenar una solicitud a través de un formulario que vamos a conseguir nosotros por medio de el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Asimismo, pues vamos a llenar cada uno de los requisitos que se requieren para ese formulario y vamos a acompañar la documentación que corresponde. Entonces, luego de eso ya pasamos nosotros al segundo paso. El segundo paso sería la constancia de novedad, ¿sí? La constancia de novedad. Paréntesis. El segundo paso como tal es específicamente el examen de forma y de fondo que va a realizar el registro de propiedad intelectual, ¿sí? Ese sería el segundo paso para aclararles en esa situación de lo que les acabo de decir. Primer paso, la investigación. Segundo paso sería la solicitud a través del formulario que nos brinda el registro de propiedad intelectual. Tercer paso, existe un examen de forma y de fondo, ¿sí? Existe un examen de forma y de fondo. En este examen de forma y de fondo, el registro de propiedad intelectual procede a examinar la solicitud que nosotros hemos ingresado para verificar si cumple o no con los requisitos de ley y para verificar si
la marca que nosotros estamos pretendiendo registrar se encuentra contemplada dentro de alguno de los casos de inadmisibilidad que están comprendidos en el artículo 20 y el artículo 21, ¿sí? Entonces, en el artículo 20 y artículo 21, nosotros vamos a encontrar en el 20 la marca inadmisible por razones intrínsecas, ¿sí? En donde se establece que no podrá ser registrado como marca ni como elemento de la misma un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes. Y entonces ahí se enumeran, compañeros, o se establecen las literales de cuáles son algunos de esos signos que no pueden ser registrados. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, ahí pues se establecen de la literal A hasta la literal P, ¿verdad? Eso pues para efectos didácticos no lo vamos a entrar a ver de lleno, pero también es importante marcar el artículo 21, donde se establecen las marcas que son inadmisibles por derechos de terceros. Esto quiere decir de que no se va a poder registrar una marca ni como elemento de la misma un signo distintivo cuando éste afecte a algún derecho de un tercero, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se identifican también los casos en particular en donde se va a entender cuándo se está afectando el derecho de un tercero, ¿verdad? Y se enumeran de la literal A hasta la literal I, ¿verdad? Entonces, para recapitular, dentro del trámite del registro de marca, nosotros llevamos como un punto preliminar o un paso preliminar la búsqueda retrospectiva, ¿sí? Es decir, la investigación que nosotros vamos a realizar a fin de determinar que nuestra marca sea novedosa, que cumpla con los requisitos de ley y asimismo que no se encuentre previamente registrada, ¿verdad? Aunado a eso, el primer paso del procedimiento del trámite de registro de una marca sería la solicitud. Esa solicitud se va a llenar a través de un formulario y este formulario deberá cumplir con todos los campos debidamente llenados a efecto de presentar el mismo ante el registro de propiedad intelectual. Asimismo, el segundo paso del trámite sería el examen de forma y de fondo. En cuanto al examen de forma y de fondo, les decía que el registro de propiedad intelectual entra a calificar nuestra solicitud y verificar que se cumpla todos los requisitos de ley, así como que no se encuentre la marca que pretendemos registrar dentro de uno de los casos de inadmisibilidad, ya sea acorde a lo que establece el artículo 20 o acorde a lo que establece el artículo 21. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lick, ahí estamos bien. De acuerdo. Sí, Lick. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nos ponen algún previo? ¿Sí? Normalmente eso se da, ¿verdad, compañeros? Porque nosotros se da mucho el hecho de que una persona jurídica extranjera es la que está como que haciendo el trámite del registro de la marca, ¿verdad? Es el interesado en que a su nombre se registre determinada marca, pero muchas veces no se empata en el indicar cuál es el país de origen de esa sociedad. O asimismo, no se cumple con alguno de los requisitos que establece el artículo 22, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el registro nos pone previos y nosotros tenemos la posibilidad de subsanar esos previos, ¿verdad? Y a veces pues también nos suspende el trámite como tal. Si hay suspensión o nos establecieron algún previo, se puede subsanar dicha situación a través de un memorial, ¿sí? Entonces nosotros nos dicen, mire, se le pone previo a darle trámite a la solicitud de registro de marca, el que se aclare el país de origen de la marca, pongamos. Entonces ahí ustedes a través de un memorial dirigido al señor registrador del registro de la propiedad intelectual, ponen el antecedente, ¿verdad? De que es de su interés realizar el registro de la marca tal
el cual fue solicitado a través de tal solicitud, con correlativo número tal, con número de expediente tal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, me fue notificado el previo a través de la resolución tal, de fecha tal, en donde se solicita que se aclare tal y tal cuestión. Entonces ya usted, para el efecto, se procede a subsanar el previo impuesto por el registro de la propiedad intelectual y se subsana de la manera siguiente, ¿verdad? Entonces ya vienen ustedes y colocan, ¿verdad? Que se subsana indicando de que el país de origen de la marca va a ser guatemalteca, por ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros, es importante que se registre porque existe un cruce de datos entre países también, ¿verdad, compañeros? Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante de que nosotros sepamos que estamos cumpliendo con todos los requisitos de ley. Pero lo que quiero que sepan es que si hay alguna suspensión o hay algún previo que nos hayan impuesto el registro de la propiedad intelectual, este se puede subsanar a través de un memorial, ¿verdad? Eso es como una observación. Ahora bien, vayámonos al artículo 26. Ahí tenemos nosotros el tercer paso del trámite de registro de una marca. Específicamente es la publicación de la solicitud, ¿sí? La publicación de la solicitud, artículo 26. Una vez efectuado el examen a que se refiere el artículo anterior, sin haberse encontrado obstáculo a la solicitud o superado este, ahí es donde entra el tema de la subsanación del previo a través del memorial, el registro de la propiedad intelectual emitirá el edicto correspondiente, ¿sí? Se va a emitir el edicto correspondiente, ¿sí? Este edicto nos va a servir a nosotros a fin de que cualquier persona entre a conocer que nosotros estamos registrando una marca, ¿sí? Esto para que sea oponible ante terceros, ¿verdad, compañeros? Y entonces sea de comunicación general y en ese sentido, pues, aquel que pueda alegar cualquier mejor derecho lo pueda realizar enterándose a través de la publicación de la solicitud como tal, ¿sí? Solo denme un minuto, voy a conectar el cable de la computadora para cargar la misma, ¿verdad? Porque ya me quedé sin batería, ya me anunció que me quedé sin batería, compañeros. Permítanme. Entonces, les estaba indicando que nosotros podemos subsanar los previos y entonces como un tercer paso dentro del trámite de registro de la marca, nosotros vamos a encontrar específicamente la publicación de la solicitud, ¿verdad? Entonces, con la publicación de la solicitud, si se dan cuenta en el artículo 26, se regula que deberá publicarse en el diario oficial 3 veces dentro de un plazo de 15 días a costa del interesado. Lo único que nosotros tenemos que tener en consideración, de acuerdo a este artículo, compañeros, y a esta obligación que tenemos de publicar el edicto que nos está otorgando, que nos está emitiendo, mejor dicho, el registro de propiedad intelectual, es de que ahora ya no va a ser en el diario oficial. Con la entrada en vigencia del decreto 3-2013, ¿sí? Con la entrada en vigencia del decreto 3-2013, específicamente se entró a reformar algunos apartados de la ley de propiedad industrial y específicamente se establece en ese decreto de que ahora las publicaciones ya no se van a realizar en el diario oficial, sino que se van a realizar en el sistema electrónico creado para el efecto. ¿Cómo se llama ese sistema electrónico? Se llama BORPI, ¿sí? BORPI, que es el boletín del registro, el boletín oficial del registro de la propiedad intelectual, ¿sí? BORPI. Eso para que lo puedan anotar ahí, compañeros, porque es muy importante que nosotros lo tengamos a la mano, ¿sí? El BORPI. ¿Qué quiere decir BORPI? Como el nombre lo indica o sus siglas lo indican,
es específicamente el boletín oficial del registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Específicamente en el artículo 31 del decreto 3-2013 se regula el boletín, en donde se establece que se crea el boletín oficial del registro de la propiedad intelectual como un medio de publicación propio de los edictos y avisos que ordena esta ley en materia de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad. ¿Se dan cuenta cómo entonces este decreto viene a regular en dónde nosotros tenemos que publicar los avisos y los edictos que se emitan como parte del trámite del registro de una marca, ¿verdad? Y no solamente de una marca, ¿verdad? Sino en materia también de los nombres comerciales, de los emblemas y las expresiones o señales de publicidad, que vienen a ser también signos distintivos, ¿se recuerdan? Entonces, específicamente hagamos la anotación ahí, ¿verdad, compañeros? El tercer paso, que consiste en la publicación de la solicitud, esta se va a realizar una vez que todo esté en orden, la solicitud esté bien hecha, que no hayan obstáculos o que no hayan previos, o si hubieron previos ya se subsanaron, se va a emitir el edicto por parte del registro de la propiedad intelectual. Y este edicto se tiene que publicar. ¿En dónde se va a publicar? Se publica en el BORPI, que consiste en el boletín oficial del registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán dentro del trámite, y esto es una observación o es una nota. El edicto, para su elaboración, ¿sí? El registro de la propiedad intelectual va a tener un arancel. Ese arancel está en que para la elaboración del edicto se tienen que pagar 200 quetzales, ¿sí? Entonces pongámosle ahí, tenemos ya la publicación de la solicitud, en donde se publica, que es el BORPI, que es el boletín oficial del registro de la propiedad intelectual, y pongámosle que por elaboración del edicto, el registro nos va a cobrar 200 quetzales, ¿sí? Ahora bien, como ya lo elaboraron, ya lo emitieron y ya pagamos nosotros esos 200 quetzales, ahora tenemos que pagar por la publicación. Entonces, por publicación del edicto van a ser 300 quetzales, ¿sí? Eso solo a manera de que ustedes lo tengan como un dato aclaratorio, ya para efectos del trámite en la vida real, digamos, de la marca como tal, ¿sí? Muy bien. Ante la publicación correspondiente, ¿sí? Se puede dar una incidencia. ¿Qué quiere decir una incidencia, compañeros? Es decir, que vamos a tener una serie de pasos dentro de un procedimiento, pero una incidencia es algo que se puede dar o que no se puede dar, ¿sí? Entonces hagámosle una anotación por ahí. Después del paso 3, nosotros pudiéramos poner como una incidencia o un 3.1, si así lo quieren ver, el tema de oposición al registro, ¿sí? La oposición al registro. Y acá se establece en el artículo 27. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una marca dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de la publicación del edicto, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en el paso de la publicación, yo ya presenté mi solicitud, me la aprobaron, entonces me ordenan que se va a emitir el edicto. Entonces yo tengo que pagar 200 quetzales para la elaboración del edicto y 300 quetzales para la publicación del edicto. Una vez que ya hice los pagos, el registro procederá a publicar el edicto en el BORPI. Una vez publicado en el BORPI el edicto, cualquier interesado tendrá el plazo de 2 meses contados a partir de la publicación
del edicto, en el BORPI, para oponerse al registro de la marca que yo estoy solicitando, ¿sí? Y obviamente pues se regula, ¿verdad, compañeros? El trámite en específico que va a desarrollar la oposición del registro de la marca. Sin embargo, para efectos de la clase y para avanzar, no lo vamos a entrar a ver detalladamente, ¿sí? Pero se encuentra regulado en el artículo 27. Ahora bien, pasamos al cuarto paso del trámite de registro de la marca. Cuarto paso. El cuarto paso se regula en el artículo 28, ¿sí? Donde se establece la resolución, ¿sí? La resolución. Y se establece lo siguiente, artículo 28. Transcurrido el plazo para formular oposición sin que se hubiere presentado oposición alguna, ¿sí? Sin que se hubiere presentado oposición alguna, el registro ordenará que previo pago de la tasa respectiva se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro, ¿sí? En este artículo, pues está claro, ¿verdad, compañeros? Que si nosotros solicitamos la inscripción de una marca, se publica el edicto, no hay oposición porque todo está en orden, no hay nadie que se vea afectado en sus derechos, entonces se procede a la emisión de la resolución correspondiente. Para ello, pues tendrá que transcurrir el plazo de los 2 meses sin que haya oposición y entonces el registro va a ordenar que se inscriba la marca y se emita el certificado de su registro. Previo se tiene que hacer el pago correspondiente de lo que se solicita, ¿verdad? Para la inscripción en el registro de marcas, el arancel es de 90 quetzales, ¿sí? El arancel es de 90 quetzales. Este arancel puede ir variando, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, para efectos didácticos, pues les doy el arancel actual que es de 90 quetzales, ¿sí? Entonces, pagamos los 90 quetzales, no hay oposición, pagamos los 90 quetzales y el registro va a ordenar inscribir la marca en el libro de marcas y nos van a emitir para el efecto el certificado del registro de la marca, ¿sí? Ahora bien, para que nosotros entendamos en qué consiste la inscripción y sus efectos, subrayemos el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial, inscripción de marca y sus efectos, ¿verdad? Y entonces ahí ya se establece cuál es la inscripción de la marca como tal y cuáles van a ser los efectos de la misma, ¿verdad, compañeros? Para efectos de la clase, pues como les digo, solo es de tenerlo identificado. Ahora bien, tenemos que pasar dentro de este mismo artículo a señalar el quinto paso del trámite de registro de una marca. Quinto paso. El quinto paso lo vamos a encontrar específicamente en el penúltimo párrafo, el que está después de la literal H, ¿sí? De ese artículo 30. En el penúltimo párrafo, el párrafo que está inmediatamente consecutivo a la literal H, ¿sí? Y se establece, el registro entregará al titular el certificado de registro de la marca, que podrá ser una fotocopia certificada de la inscripción y que en todo caso deberá contener los datos que aparezcan en la inscripción correspondiente. Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo, ¿sí? Entonces, al establecerse este parrafito, nosotros le vamos a colocar como epígrafe a ese parrafito certificado o patente de marca, ¿sí? Certificado o patente de marca. Arribita de ese parrafito, por favor. Y le ponemos que es el quinto paso. Ahora bien, ¿cuánto van a cobrarnos a nosotros por ese certificado o patente de marca? Nos van a cobrar 200 quetzales, ¿sí? Nos van a cobrar 200 quetzales.
¿Estamos? Luego de ello, pues se establece que el registro de una marca se hará sin perjuicio del mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, compañeros, básicamente ese sería el trámite del registro de una marca. Y específicamente, pues, es un trámite que, como ustedes se podrán dar cuenta, es un trámite sencillo. Si se llega a realizar, pues uno tiene que ser minucioso, tiene que llenar bien los formularios, la solicitud, estar atento a si hay alguna oposición, cómo defender los derechos de nuestro cliente, ¿verdad? Y si no hubiera oposición, mejor todavía, ¿verdad? Pero sí tienen que estar atentos a las notificaciones del registro de propiedad intelectual, porque sí se da mucho de que si uno realizando el trámite, el registro le notifica, por ejemplo, para que uno pague la elaboración del edicto y la publicación, pero pasa determinado tiempo y no lo hacemos, el registro va a tener por abandonado esa solicitud o va a tener por abandonada esa solicitud y, oh sorpresa, nos va a tocar iniciar desde cero. No lo vamos a poder retomar en el punto donde nosotros lo dejamos, ¿verdad? Imagínense, ha pasado a colegas, les ha pasado de que ya están en la resolución y entonces nunca llega la persona que le está diligenciando el trámite de la marca, nunca llega a pagar el arancel para que le extiendan, ¿qué les digo? El certificado de la patente o de la marca, ¿verdad, compañeros? Y entonces, pasado determinado tiempo, declaran abandonado la solicitud y por ende hay que iniciar nuevamente, ¿verdad? Entonces esto nos va a implicar a nosotros tiempo y nos va a implicar pago de nuevo de todos los aranceles que corresponden para el registro de la marca como tal, ¿verdad? Y dejen el pago de los aranceles. Acá lo más importante es de que puede venir otra persona y adelantarse e inscribir esa marca que nosotros pretendíamos registrar. Y entonces recuérdense que primero en tiempo, primero en derecho, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros sepamos en qué consiste el trámite, cómo se realiza el trámite y obviamente atender a cada uno de los requisitos legales que se establecen en la propia ley de propiedad industrial, ¿sí? ¿Hay alguna duda en ese sentido, compañeros? Licenciado, buenas noches, una consulta. Que lo que mencionaba usted, bueno, imaginemos que sucediera un caso y se adelanta otra persona a registrar la marca. ¿No se puede hacer algo durante esos 2 meses donde sale sale en el ¿cómo es que le llama? El nuevo, el BORPI. Sí, recordemos de que una vez publicado el edicto, específicamente pues se tienen 2 meses para poder oponerse, ¿verdad?, al registro de esa marca. Acá la situación va a ser de que nosotros como abogados vamos a tener que justificar debidamente el por qué nos estamos oponiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí pues existe la posibilidad, ¿verdad, Kevin?, de que sí podamos nosotros ahí convencer al registro de la afectación que se nos está haciendo y demás. Pero te lo digo de que nosotros tenemos que estar atentos como unos abogados diligentes a que no nos pase eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nosotros nos debemos con responsabilidad a el cliente y no por un descuido o por ahí sí que falta de continuidad o de diligenciamiento al trámite, nos vaya a pasar esta situación de que alguien se nos adelante, ¿verdad? Porque al final eso ya va a quedar muy a criterio del registro como tal, ¿verdad? Para verificar cuáles fueron las razones por las cuales no le diste el seguimiento al trámite que estabas iniciando en un principio, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí va a quedar muy a criterio del registro. Adelante. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe, fíjese que tengo una duda en una situación que yo viví hace tiempo.
Ajá. ¿Cómo se podría defender? ¿Cómo se podría defender en ese caso hablando de la marca? ¿Qué relación tiene? Le voy a contar. Yo trabajé en una empresa donde vendían collares de perla de Mallorca, España, y vendían diamantes. Total es que yo era el encargado de poner a venta y la publicidad y todo eso. Y de repente llegó un señor y una señora, se miraba que eran así de dinero. Y ellos tenían su negocio en la zona 14. Llegaron pero muy molestos y le digo, mire, ¿me puede enseñar los collares? Con mucho gusto, le dije, mire, esos collares, ¿de dónde los traen? De España, le dije, el dueño de la empresa, le dije. Fíjese que los vamos a proceder contra ustedes. ¿Y por qué? Le dije, porque nosotros somos los mayoristas que traemos de España y tenemos permiso y tenían un certificado. Y también nosotros teníamos un certificado de la venta de esos collares. Total de que nos hicieron poner un anuncio donde nosotros teníamos que poner que era fantasía en el diario oficial. ¿Cómo se puede defender a una persona si en caso llegamos a tener un cliente de ese tipo, Lick? Porque me Miren, quedó ahí duda, Marvin, estamos hablando de un tema distinto, porque no es que específicamente estemos hablando de una marca como tal, sino estamos hablando de los permisos que se utilizan para comercializar con determinados productos, ¿verdad? Es, por ejemplo, con el tema de las farmacéuticas, se da también, ¿verdad? O sea, ¿qué farmacéutica es la casa que ingresa todos los medicamentos y después los distribuye a las distintas farmacias que están legalmente constituidas para su distribución? Pero ahí ya caemos nosotros en temas de otra índole, ya más a razón de una contratación de distribución, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí te podría decir de que en casos así como ese, sí habría que entrar a analizar de lleno y muy a profundidad los certificados, qué era lo que ellos estaban reclamando específicamente, el tema de las licencias, ¿verdad? ¿Quiénes emitieron esas licencias? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién era la persona a la que le estaban comprando los collares en España? Etcétera, ¿verdad? Y con ello también verificar que se hayan pagado los aranceles, que se hayan pagado los impuestos en aduanas y una serie de cosas, ¿verdad? Pero como te digo, para no confundir a los compañeros, sí creería que no es un tema que pudiéramos abordar ahorita, pero específicamente sí es una situación muy compleja, porque al final de cuentas, desconozco las razones por las cuales accedieron ustedes a hacer esa publicación que me comentas, pero sí tendríamos que entrar a ver las negociaciones que se tenían, ¿verdad? O si solamente el dueño de la empresa donde tú trabajabas tenía un acuerdo de otra índole con la persona que le vendía los collares, o si los importaba directamente, o qué era lo que pasaba, ¿verdad? Pero para efectos de marca, en este caso, sí sería de determinar y verificar la documentación con la cual se acreditó el ingreso de esos collares a Guatemala, ¿verdad? Y cómo era la negociación que se tenía para poderlos distribuir y para poder comerciar con ellos, ¿verdad? Adelante, Jorge. Gracias, Lick. Bueno. Sí, había incluso uno de los casos que yo conocí aquí de Guatemala fue cuando entró Domino's Pizza, que esa, no sé si es una leyenda urbana, pero que había una pizzería que se llamaba Domino's Pizza en la zona 1, y vendían pizzas, tenían el logotipo registrado, tenían el nombre registrado, y cuando vinieron, que eso fue en los 80, no sé si es a principios de los 80 que entra Domino's Pizza, ¿verdad? Y no pudieron registrar el nombre como tal. Sé que después hay un convenio internacional que uno tiene 13 meses para ir a registrar a la mayor cantidad de países del mundo, ¿verdad? Pero en ese sentido creo yo que sí, ya el guatemalteco era mucho más pilas en ese momento que lo vio, ¿verdad? Y sí le tuvieron que comprar el nombre,
¿verdad? Correcto, Jorge, así es. ¿Verdad? Y que estaba ahí por el Palacio Nacional era la historia. Y ¿verdad? fíjate que eso se da mucho, inclusive con las famosas estas carretas de pollo que uno mira a veces ambulantes, ¿verdad? Porque específicamente parecieran comercios informales, ¿verdad? Ustedes, pero ya después se va dando cuenta uno la trascendencia que va teniendo el negocio y el por qué es importante registrar la marca. Y eso se da en muchas ocasiones y caemos a eso, ¿verdad? Los famosos acuerdos comerciales a gran escala, donde ya una marca reconocida a nivel internacional o una marca que tiene mucho mayor poder económico para absorbiendo a la marca que ya estaba previamente registrada, ¿verdad? Entonces, esto abre el campo para que inclusive se entablen juicios de competencia desleal y etcétera, ¿verdad? Ustedes de violación de propiedad intelectual y un montón de sinfín de situaciones. Pero no está de más mencionar, ¿verdad, Jorge? Que específicamente, así como ese caso de la Domino, se han dado otras situaciones donde al final, pues la persona que lo tiene previamente registrada entra a negociar con el que tiene interés en adquirir ese nombre y apropiarse de él, ¿verdad? No dejemos de lado también la historia de McDonald's, ¿verdad? Se recuerdan que los hermanos McDonald's son quienes realmente inventaron, más allá de la receta de las hamburguesas que se venden en McDonald's, ellos inventaron el proceso de elaboración del servicio de la comida rápida. Y es ahí donde inclusive creo que en Netflix creo que está o en alguna plataforma de streaming, la historia de cómo es que surge McDonald's. Y caemos en cuenta a que viene el posterior dueño, ¿verdad? Y el que fue el que multiplicó y logró expandir la marca de McDonald's, en donde entran en negociaciones con los hermanos McDonald's y específicamente él viene y dentro de esas negociaciones lo principal que busca es el nombre o la utilización de la marca McDonald's, ¿sí? Porque al final de cuentas era ya reconocida a nivel de todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso fue lo que le abrió la puerta a poderse internacionalizar y demás. Y a posterior a las negociaciones, él le decía, es que realmente ustedes no veían el valor que tenía el nombre McDonald's, ¿verdad? Más allá de solo ser un negocio, ¿verdad? Ustedes. Entonces, estas son historias que se van dando, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, sí es importante que nosotros, si vamos a llevar un proceso de registro de marca, estemos atentos, seamos diligentes y que tengamos bien claras cuáles son los intereses de nuestro cliente a manera de defender, si es que nos toca defender ante alguna oposición, ¿verdad? Ahora bien, para continuar, compañeros, artículo 31. Ahora que ya tenemos registrada nuestra marca, es importante que nosotros sepamos cuál es la vigencia del registro y la renovación de la marca, ¿sí? Artículo 31. Vigencia del registro y renovación. El registro de una marca tendrá vigencia por 10 años, contados a partir de la fecha de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de 10 años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente, ¿sí? Es decir, yo registro mi marca, me extienden mi certificado como tal, y entonces yo ya sé que tengo registrada mi marca, ¿verdad? Entonces va a tener una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de la inscripción, ¿sí? No se vayan a confundir. Es contados a partir de la fecha en que el registro ordenó inscribir la marca, es decir, de la fecha de la resolución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, empiezan a correr los 10 años. Cabal, a la víspera del vencimiento de esos 10 años, nosotros ya tenemos que haber solicitado la renovación de la inscripción de esa marca, ¿sí? Para poderlo renovar por otros 10 años. Y así nos vamos
consecutivamente, ¿verdad, compañeros? Por periodos iguales. ¿Cuál es el procedimiento de la renovación? Lo encontramos en el artículo 32, donde se establece procedimiento de renovación. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse al registro. ¿Qué registro? Registro de propiedad intelectual. Dentro de un año anterior a la expiración de cada periodo. ¿Sí? ¿Por qué dentro de un año, compañeros? ¿Por qué no lo puedo solicitar 15 días antes? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que alguien más pueda solicitar una igual. Recordemos de que en principio conlleva un trámite administrativo, ¿verdad, compañeros? Entonces el registro, para evitar cualquier inconveniente, es que solicita que nosotros promovamos el procedimiento de renovación con un año, o sea, o que lo hagamos dentro del año anterior a la expiración de cada periodo, porque puede llegar a durar pues determinado tiempo ese procedimiento de renovación. Esto a manera de que nosotros ya contemos con la resolución donde se aprueba la renovación al momento en que se venza el registro de nuestra marca, la vigencia del registro de nuestra marca, ¿verdad? Debiendo entonces, en tal caso, pagarse además la tasa de renovación correspondiente y también el recargo que establezca durante el plazo de gracia, y el registro se mantendrá en vigencia plena, ¿verdad? Entonces acá está nuestro fundamento de cuál es el procedimiento para la renovación como tal, ¿sí? Y con eso estaríamos culminando, compañeros, con específicamente el trámite respectivo de lo que es el registro de una marca, ¿sí? Solo para efectos, vamos a ver. Les quiero pedir que nos vayamos al artículo 41, por favor, solo para marcarlo, ¿verdad? Artículo 41. Ahorita ya no estamos hablando del trámite de inscripción de la marca. Ahorita estamos abordando otro artículo. Artículo 41. Enajenación y cambio de nombre. El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser enajenado por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. Acto entre vivos, ¿cuál sería, compañeros? Primero que nada, ¿qué entendemos por enajenación? Vender. Vender. Y entonces, por un acto entre vivos puede ser a través de una compraventa, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser enajenados o transferidos por la vía sucesoria. Ya ustedes saben cuál es la vía sucesoria, ¿verdad? Entonces, el contrato de enajenación debe constar por escrito, en escritura pública o documento privado con firmas legalizadas por notario. Pero si es otorgado en el extranjero, el documento deberá estar debidamente legalizado. Y si el mismo se encuentra redactado en idioma distinto al español, deberá contar con la traducción jurada correspondiente, ¿sí? Si el titular de la marca cambia de nombre, razón o denominación social por cualquier causa, dicho cambio deberá ser anotado en la inscripción de la marca, para cuyo efecto deberá acreditarse ante el registro, o sea, el registro de propiedad intelectual, con la documentación correspondiente, siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en lo pertinente. Para que la enajenación o el cambio de nombre del titular surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en el registro, ¿sí? Es decir, si yo vendo una marca que yo ya tengo registrada, lo tengo que poner de conocimiento del registro y tengo que cumplir con todos los requisitos que me pide la ley como tal, ¿sí? Lo mismo es si yo tengo registrada mi marca, ya sea como persona individual o como
una persona jurídica colectiva. Y entonces, al ser una sociedad anónima la dueña de una marca y cambia de denominación social, en este caso se tiene que hacer todo el trámite correspondiente para que se anote dentro del registro de la marca que ya está inscrita el cambio de nombre de el dueño de esa marca, ¿sí? Eso solo es para que ustedes pues tengan conocimiento. Tenemos el artículo 45, solo subrayemos el epígrafe que dice licencia de uso de marca, ¿sí? Licencia de uso de marca. Ahora vayámonos, compañeros, al artículo 90, vamos a ver. Bueno, ahorita todavía no hemos entrado a ver eso, ahorita vamos a esperarnos un momento mejor, permítame. Muy bien, ahora vayámonos a lo siguiente. Wendy, adelante. Buenas noches, Lick. Disculpe, o sea que los pasos terminan en el artículo 30, penúltimo párrafo, número 5. Así es, así es. Ahí terminaban. Son 5 pasos, además del paso preliminar, que es la investigación previa, ¿verdad? La búsqueda retrospectiva, ¿sí? Ese es el paso 0. Sí, y aparte están los 5 pasos. Pasos del trámite de la marca de inscripción de marca es solicitud a través del formulario. ¿Dónde adquirimos el formulario? En el registro de propiedad intelectual. Tiene un costo, ¿sí? Luego de eso, llenamos el formulario con todos los requisitos de ley, presentamos nuestra solicitud ante el registro de propiedad intelectual, nos lo reciben, se realiza un examen de forma y de fondo, en donde se va a determinar si se cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Y si no se encuentra contemplado esa marca que pretendemos registrar, dentro de uno de los casos de inadmisibilidad que se regulan en el artículo 20 y 21. Luego de eso, pasamos entonces a que el registro, una vez haya calificado la solicitud y todo se encuentre en orden, nos va a emitir un edicto. Y ese edicto se tiene que publicar. Para efectos de emitir el edicto, por elaboración de edicto nos cobran 200 quetzales. Y para la publicación del edicto nos van a cobrar 300 quetzales. ¿Sí? Una vez publicado el edicto, ¿en dónde? En el BORPI, Boletín Oficial del Registro de Propiedad Intelectual. Una vez publicado, se tendrán la posibilidad de que se dé o no una oposición. ¿Quién va a interponer la oposición? Cualquier persona interesada que no quiera que nosotros registremos esa marca. Tendrá un plazo de 2 meses para poder interponer su oposición y si no existe oposición alguna, en ese caso, el registro procede a ordenar a través de una resolución que va a emitir la inscripción de la marca en el libro de marcas, de registro de marcas, y procederá a emitir un certificado de la marca como tal o de la inscripción de la marca. Y posteriormente, como último paso, nos vamos a el tema de... ¿cómo se llama? Sería el tema del certificado, la emisión del certificado, ¿verdad? O la patente de marca, donde tenemos que pagar 200 quetzales, ¿sí? Pero básicamente, si se dan cuenta, el trámite es así, miren, pero sí conlleva alrededor de 7 a 1 año, de 7 meses a 1 año, ¿verdad? La duración del trámite como tal. Entonces, con eso tendríamos nosotros, compañeros, lo que es concerniente a el trámite de la marca, ¿sí? Aunado a eso, yo les quiero platicar acerca de lo siguiente. Ahorita les voy a mencionar. Vayámonos al artículo 162, por favor. Artículo 162 de la ley. Acá se registra, perdón, o se establece el registro de la propiedad intelectual.
Específicamente en el artículo 162 tenemos el fundamento legal del registro de propiedad intelectual, ¿sí? Este registro está ubicado, compañeros, anotemos por favor, en la 7ª Avenida 7-61 de la zona 4, Guatemala. 7ª Avenida 7-61 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala, ¿sí? Muy bien, acá se establece que pues es el fundamento como tal del título del registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Aunado a eso, solo les quiero mencionar también, por favor, vayamos a el artículo, les voy a decir. Vayámonos al artículo 164, por favor. Artículo 164. Y acá vamos a encontrar nosotros la clasificación marcaria, ¿sí? La clasificación marcaria. ¿Qué quiere decir? Esta clasificación marcaria se va a basar en los acuerdos de Niza, ¿sí? Acuerdos de Niza. N-I-Z-A. N-I-Z-A. Acuerdos de Niza, ¿sí? En esos acuerdos de Niza, básicamente, para efectos de la clasificación de los productos y servicios para los cuales se solicite el registro de marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, ¿sí? Específicamente en eso consiste el acuerdo de Niza, en ser un acuerdo por medio del cual se van a regular la inscripción de productos y servicios a nivel internacional, es decir, a nivel mundial, ¿sí? Y específicamente el fundamento va a ser el artículo 164, ¿sí? Ahora bien, esta clasificación internacional... Rosina, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Muy bien. Específicamente, compañeros, acá tenemos el tema de la clasificación marcaria. Esta es una clasificación que nosotros vamos a tener que contemplar al momento de querer realizar una inscripción de una marca, ¿verdad? Es algo muy importante porque básicamente cuando exista duda en cuanto a la clase en que deba ser colocado un producto o un servicio, esta clasificación será resuelta, o sea, esta duda va a ser resuelta por el registro de la propiedad intelectual, el que podrá, si lo considera oportuno, hacer las consultas técnicas pertinentes. En todo caso, ¿verdad? En todo caso, las publicaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual efectúe con relación a la clasificación marcaria se tomarán en cuenta como guía sobre la correcta clasificación de los productos y servicios. ¿Por qué existe esta clasificación marcaria? Porque nosotros dentro del formulario que nos van a entregar para la solicitud de inscripción de marcas, vamos a tener que identificar a qué clase pertenece de servicio o de producto, pertenece la marca que nosotros pretendemos registrar, ¿sí? La vamos a categorizar, por decirlo de alguna manera. Y para eso existen los acuerdos de Niza, ¿sí? Acuerdos de Niza, ¿verdad? Que van a ser ese manual o esa guía que nosotros vamos a tener para inscribir una marca. Ahora bien, compañeros, para ir terminando con esta ley, ¿se recuerdan que al inicio de la clase habíamos abordado los temas de la ley? O sea, ¿cuál era el objeto al cual iba a abordar la ley de propiedad industrial? Habíamos mencionado los signos distintivos, ¿sí? Dentro de todos los signos distintivos abordamos la marca, el nombre comercial, el emblema, las señales de publicidad
y las denominaciones de origen o la indicación geográfica. Vimos las definiciones de cada uno de estos, pero ahora tenemos que entrar a ver también en qué consisten las patentes de invención, que es el segundo tema que se aborda en la ley. Para efectos de la cátedra vamos a mencionar únicamente en qué consiste cada uno de estos temas, ¿sí? Porque normalmente, pues el tema de interés en este caso, en su mayoría siempre es en relación a las marcas, ¿verdad? Y por efectos de tiempo, pues vamos a proceder a mencionar lo siguiente. En cuanto al segundo tema, que son las patentes de invención, nosotros vamos a abordar a través de una patente de invención el registro de un invento, ¿sí? Un invento. Ahora preguntémonos o anotemos mejor en qué consiste un invento, ¿sí? El invento es la creación intelectual. El invento es la creación intelectual del ser humano que es novedoso, aplicable a la industria, ¿sí? Es novedoso y es aplicable a la industria y que tiene un nivel inventivo, ¿sí? Patentes de invención. Si quieren vamos a hacer lo siguiente para ver acá. Permítanme. Vamos a ver. Ahorita voy. Permítame, compañero. Solo quiero abrir un documento acá, pero no me permite. Ahí estamos. Ahorita lo estoy abriendo ya. Muy bien, vamos entonces para efectos de que se nos facilite más la clase. Voy a compartirles pantalla y vamos a ir desarrollando lo que les estoy explicando, ¿sí? Estábamos hablando de estos temas. Miren, los ven en pantalla, compañeros. Sí, licenciado. Sí se logra ver. Ahorita vamos a abarcar lo que son las patentes de invención. ¿Sí? Entonces ya nos vamos acá nosotros al tema número 2, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto al tema número 2 son las patentes de invención. Dentro de las patentes de invención nosotros vamos a verificar que una patente de invención me va a dar a mí la facultad, pues obviamente, de ser el dueño de un invento, ¿verdad? El dueño de un invento. Para eso nosotros tenemos que entender qué es un invento. Y el invento es la creación intelectual del ser humano, ¿sí? Que es novedoso, aplicable a la industria, ¿sí? Y que tiene un nivel inventivo. Tiene un nivel inventivo, ¿sí? Y esto se va a acreditar a través de la patente con la patente de invención. ¿Estamos? Básicamente en eso consiste el invento, ¿sí? En ser una creación del ser humano que es en ser una creación intelectual del ser humano que es novedosa, ¿sí? Si no, no sería un invento, ¿verdad, compañeros? Que es aplicable a la industria
y que tiene un nivel inventivo. Y nosotros el invento lo vamos a acreditar como nuestra propiedad a través de una patente de invención, ¿sí? Ahora bien, en cuanto al tema, del invento como tal, nosotros vamos a encontrar también dentro de la ley las invenciones, y para eso nos podemos ir al artículo 91, ¿sí? Artículo 91, ahí dice protección de las invenciones. Para efectos didácticos, me interesa que subrayemos lo que es el título 3, que dice invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Y vamos a subrayar únicamente el artículo 91, que dice materia que no constituye invención, ¿sí? Vamos a marcar la materia excluida de patentabilidad, que es el artículo 92, para llegar al artículo 93, que es de mi interés. Acá en el artículo 93 se regulan los requisitos de patentabilidad, ¿sí? Requisitos de patentabilidad. Y acá se regulan prácticamente, pongámosle un epígrafe a ese artículo 93, pongámosle requisitos del invento. Requisitos del invento, ¿sí? Y los requisitos del invento van a consistir que una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. Que si se dan cuenta, caemos en la definición que estamos abordando acá. Miren, que el invento va a consistir o va a ser patentable cuando se trate de una creación intelectual del ser humano que sea novedosa, que tenga nivel inventivo y que sea aplicable a la industria o que sea de aplicación industrial, ¿sí? Y esto lo vamos a acreditar nosotros a través de la patente de invención. Luego de eso, pues, se desarrolla en el artículo 94 en qué consiste la novedad, ¿sí? Solo subrayemos el artículo 94, subrayemos el epígrafe del artículo 95, donde se hace alusión al nivel inventivo, ¿sí? Al nivel inventivo. Y vayámonos al artículo 96, donde vamos a subrayar la aplicación industrial. La aplicación industrial, ¿sí? Y ahí es donde nosotros ya tendríamos los 3 requisitos del invento, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea susceptible de ser patentado, ¿sí? Específicamente, pues eso es de lo importante, ¿verdad, compañeros? Luego tenemos el fundamento legal del derecho a la patente en el artículo 99, subrayémoslo nada más, ¿verdad? Y se establece que el derecho a la patente es transferible por cualquier título, ¿verdad? Eso es como que de lo importante de este tema 2 de las patentes de invención, ¿sí? Acá lo vamos a tener entonces desarrollado en los artículos para que ustedes tengan ahí a la mano el artículo 91, permítanme. Artículo 91, 92, 93, 94. Vamos a ver. 95, 96 y 99. Solo por darle los artículos más importantes, ¿verdad, compañeros? Pero obviamente existe más articulado que corresponde al tema de las invenciones, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Compañeros? Sí. Muy bien. Sí, licenciado, gracias. Muy Sí, bien. licenciado. Tema número 3, entonces, ¿cuál será? Los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad, correcto. Vale.
En cuanto a los modelos de utilidad, tenemos que tener claro que son mejoras, ¿sí? Los modelos de utilidad consisten en lo siguiente. Modelos de utilidad consisten en lo siguiente. Son mejoras o innovaciones que se le hacen a un producto ya creado. ¿Quién me quiere dar un ejemplo que se le venga a la mente de un modelo de utilidad? De acuerdo a lo que acabamos de decir. Son mejoras o innovaciones que se le hacen o realizan a un producto que ya fue creado o ya creado, ¿verdad, compañeros? ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Rick. iPhone, adelante. En este caso, el cinturón de seguridad, que ya había sido creado con anterioridad, pero Volvo creó el cinturón de seguridad de 3 puntos. Anteriormente era el de 2 puntos. Entonces Volvo creó el de 3 puntos, lo cual es más seguro y ha salvado muchas vidas. Entonces Volvo renunció a la patente para que puedan utilizar las demás marcas de autos el cinturón de seguridad de 3 puntos. Ese sería un ejemplo. Ese sería un ejemplo de un modelo de utilidad. ¿Por qué? Como tú bien dices, ya se había creado el sistema de cinturón de seguridad. Sin embargo, Volvo, a través de su equipo de invención, ¿verdad? Ustedes buscaron la manera de mejorar el sistema. Y en este caso, por ser un bien común, si se dan cuenta, ellos pues optaron por renunciar a esa patente como tal. Pero podríamos tomarlo nosotros como un modelo de utilidad. Asimismo, también encontramos nosotros en productos en donde, pues, como el tema de la pizza, ¿va ustedes? Donde existe la pizza normal y después existió la pizza que se le agrega piña, por ejemplo. O está también el tema de los chetos, por ejemplo. O de estos famosos, creo que son los Takis, si no estoy mal. En donde pues antes se tenía la fórmula y teníamos entonces, no, perdonen, estoy confundiendo los productos. ¿Cómo se llaman estas Flaming Hot? Creo que son, ¿no? ¿No han escuchado esa bolsita o esa, ahí sí que chuchería, por decirle de alguna manera, que ya se tenía la fórmula, ya se tenía el producto como tal, pero se le agregó picante, ¿verdad? Entonces eso fue una mejora que al final de cuentas se vendió al público y que tuvo buena aceptación. Lo mismo es con las mejoras que se van haciendo a distintos productos que ya fueron previamente creados. Pero específicamente los modelos de utilidad van a consistir en esas mejoras o innovaciones que se le hacen a un producto ya creado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a donde encontramos el fundamento legal de los modelos de utilidad. Vayámonos a el artículo 142, por favor. ¿Sí? Ley de Propiedad Industrial, artículo 142. Y acá se establece las disposiciones relativas a las patentes de invención son en lo conducente, o sea, en lo que sigue, aplicables a las patentes de modelo de utilidad, en tanto no contravengan a las disposiciones especiales contenidas en este capítulo. Nos quiere decir de que también se va a aplicar lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando no contravengan a lo que se establece en el capítulo propio de los modelos de utilidad, ¿verdad? Pero ahí nosotros tenemos nuestro fundamento legal, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál será el cuarto tema? Diseños industriales. Correcto, los diseños industriales, ¿sí? Los diseños industriales nosotros tenemos que entender que un diseño industrial es la combinación o son las combinaciones de líneas y colores que le dan un aspecto único y propio
a un producto. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Un diseño industrial consiste en las combinaciones, ¿sí? Consiste en las combinaciones de líneas y colores que se le dan a un producto, perdón, que le dan a un producto un aspecto único y propio, ¿sí? En eso consiste un diseño industrial. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de un diseño industrial? Compañeros. Los escucho. Diseño industrial. En la clase pasada les di un ejemplo de un diseño industrial. Sí, podría ser como McDonald's. El arcoíris de McDonald's. El arco de McDonald's, por ejemplo. Otro diseño industrial, ¿cuál creen ustedes que es reconocido a nivel mundial? Que incluso en sus anuncios, exacto, incluso en sus anuncios solo ponen la silueta y ya sabemos que se están refiriendo a Coca-Cola, ¿sí? Entonces, esa va a ser la combinación de líneas y de colores que se le dieron a un producto y que le van a otorgar un aspecto único y propio, ¿sí? Básicamente en eso consiste. Ahora, solo en cuanto a la patente de invención, compañeros, para que quedemos claros, ¿sí? La patente de invención va a ser básicamente, ¿sí?, el título con el cual la patente de invención va a ser el título con el cual se acredita, eso se me faltó decirles, con el cual se acredita a un inventor, ¿sí? Patente de invención consiste en el título que acredita a un inventor, ¿sí? Título que acredita a un inventor. Obviamente sobre la creación de un determinado invento, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Seguimos entonces con el tema 4, ¿verdad? Diseños industriales. Para el efecto, compañeros, nosotros vamos a encontrar el fundamento legal de los diseños industriales en el artículo 147, capítulo 3, sección 1, protección de los diseños industriales, artículo 147. ¿Sí? Por favor, para que nosotros tengamos esa situación contemplada. Artículo 147, ¿sí? De la propiedad industrial. Ahí obviamente pues se regulan las disposiciones relativas a las patentes de invención, son en lo conducente aplicables a los registros de diseños industriales, en tanto no contravengan a las disposiciones especiales reguladas en este capítulo. Si se dan cuenta, la ley no se complica. Nos está haciendo alusión otra vez a todo lo regulado para las patentes de invención, ¿sí? En tanto no se contradiga a lo que se regula en este apartado como tal, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál otro tema tenemos que ver? Compañeros. Secreto empresarial. Ya ahorita vamos a ir terminando, ¿vieron? Ya nos falta poco, pero así terminamos esta ley de una vez. Yo sé que ya estamos un poquito contra el tiempo, disculpen, ¿oyeron? Pero sí me interesa que terminemos esta ley y así en la siguiente clase entramos de lleno a la ley de derechos de autor y derechos conexos, ¿verdad? Entonces, vean,
En este caso tenemos lo que es los secretos, tema número, ¿qué vamos? 5 sería, ¿verdad? ¿Sí? Tema número 5, los secretos empresariales. En este caso, el secreto empresarial, ¿sí? ¿Consiste en qué? Consiste en un conjunto de fórmulas. Consiste en un conjunto de fórmulas, informaciones, ¿sí? Consiste en un conjunto de fórmulas, de informaciones, de recetas que son necesarias para crear un producto, ¿sí? Para crear un producto, pero es prohibido revelar. ¿Sí? Son el conjunto, compañeros, de fórmulas, de informaciones, de recetas que son necesarias para crear un producto, pero que es prohibido revelar, ¿sí? Básicamente es un secreto, ¿verdad, compañeros? Solo que acá lo vemos desde el punto de vista empresarial. El secreto empresarial básicamente también es conocido como el sigilo empresarial. ¿Sí? El sigilo empresarial. ¿Y a través de qué se manifiesta o a través de qué se contempla el secreto empresarial? ¿Quién me lo quiere decir? En vista que andan muy callados, se estipula a través de un contrato de confidencialidad. Y ahí es donde nosotros caemos en esas famosas cláusulas de confidencialidad, ¿verdad, compañeros? ¿Ustedes creen que Coca-Cola maneja el tema del secreto empresarial? Sí, por las fórmulas. Exactamente, por las fórmulas, ¿verdad? Entonces, básicamente, el secreto empresarial va a estar regulado, compañeros, en lo que es el artículo, vamos a ver, 174. Artículo 174. ¿Sí? Artículo 174. Para los fines de esta ley, tendrá la calidad de secreto empresarial la información que tenga un valor comercial por el hecho de que su propietario la mantiene reservada, dice, y que no sea como conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas que se encuentran en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. B, haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. ¿Sí? Entonces, en este caso, el secreto empresarial está regulado en el artículo 174, ¿verdad? Ahora vamos a entrar entonces a el tema número 6, que consiste en la competencia desleal, ¿sí? La competencia desleal, nosotros, compañeros, vamos a entender que la competencia desleal son las actividades que comete un comerciante en contra de la buena fe y la verdad sabida de otro comerciante, ¿sí? ¿En qué consiste la competencia desleal? Son la serie de actividades, o son las actividades como tal, que comete un comerciante en contra de la buena fe y la verdad sabida de otro comerciante. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Son las actividades que comete un comerciante en contra de la buena fe y la verdad sabida de otro comerciante. Muy bien. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros regulado este apartado de la competencia desleal? Lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 172, específicamente en el título quinto, que establece de la represión de la competencia desleal. Subrayemos ahí. Actos de competencia desleal, capítulo único. Artículo 172, disposiciones generales, ¿sí? Artículo 172. Se considera desleal todo acto que sea contrario a los usos y prácticas honestas del comercio, realizado en toda la actividad comercial e industrial. Pero básicamente y de forma sencilla consiste en las actividades que comete un comerciante en contra de otro, faltando o violentando la buena fe y la verdad sabida de ese comerciante, ¿sí? Y luego pues tenemos todos los actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial en el artículo 173, ¿sí? 173. Y básicamente, compañeros, en eso va a consistir lo que corresponde a los temas de la ley de propiedad industrial, ¿sí? Si se dan cuenta, nosotros acá de forma sencilla, ¿verdad? El sigilo empresarial es otro nombre con el cual se conoce, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, en este caso, compañeros, si se dan cuenta, ya vimos, para ver la ley de propiedad industrial, tenemos un breve resumen que va a consistir en, primero, ¿qué es la propiedad intelectual? Es una rama del derecho que protege las creaciones intelectuales del ser humano plasmadas en cualquier soporte material. ¿Qué se deriva de la propiedad intelectual? Las ramas de la propiedad intelectual, que consisten en los derechos de autor y derechos conexos y la propiedad industrial, ¿sí? Para el efecto, los derechos de autor y derechos conexos consiste en la rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones en el campo artístico, científico y o literario. Y para el efecto se creó la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, sus reformas y su reglamento. El fundamento de creación de esta ley es el Convenio de Berna y Roma, que es un instrumento internacional que se creó para proteger los derechos de autor y los derechos conexos. Por otro lado, la propiedad industrial consiste en la rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones en el campo comercial e industrial. Tiene su propia ley, que es la Ley de Propiedad Industrial, y su reglamento, que es la que acabamos de ver, y el fundamento de creación de esta ley es el Convenio de París. Nuevamente, este es un convenio a nivel internacional que fue creado para proteger la propiedad industrial y comercial. ¿Cuáles son las entidades internacionales que protegen la propiedad intelectual o el intelecto humano? Es la OMPI y la OMC. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OMC es la Organización Mundial del Comercio. ¿Cuáles son los temas que vamos a entrar a ver en esa ley? Va a ser la estructura, organización y funcionamiento de ¿qué? De los signos distintivos, de las patentes de invención, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales, el secreto empresarial y la competencia desleal. Y posteriormente, pues ya se abarca los signos distintivos. ¿Qué es un signo distintivo? Es la identificación de productos, servicios, empresas y establecimientos de unos de otros, ¿verdad? Asimismo, dentro de los signos distintivos se destaca la marca, el nombre comercial, el emblema, las señales de publicidad y la denominación de origen o indicación geográfica, consistiendo la marca en ese signo distintivo que va a identificar productos y servicios de unos de otros.
Nombre comercial es el signo distintivo que identifica empresas y establecimientos de unos de otros. El emblema va a ser el signo distintivo que identifica productos, servicios, empresas o establecimientos de manera figurativa. Acá la clave es que va a identificarlos de forma figurativa, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Señales de publicidad es el signo distintivo que capta la atención de las personas o de los pueblos mediante frases, leyendas y o canciones. Entonces, capta la atención mediante frases, leyendas y o canciones. Denominación de origen o indicación geográfica es el signo distintivo que identifica el lugar o la zona geográfica a donde pertenece o donde fue elaborado el producto que estamos tratando. Los objetos de la ley, como les decía, consiste en regular la estructura, organización y funcionamiento, y ya vemos el artículo específico donde se regula el objeto de la ley, que básicamente va a regular lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que va a ser específicamente los temas que abordamos arriba. Solo voy a copiar esto lo voy a quitar de acá y se los voy a colocar acá. Miren, compañeros. ¿Sí? ¿En qué consiste el objeto de la ley? Vale. Luego de eso vamos entonces por el tema número 2, que va a ser específicamente las patentes de invención. Hablamos de que acá se regula lo que es el invento, que consiste en la creación intelectual del ser humano, que es novedoso, aplicable a la industria y que tiene un nivel inventivo, y que con lo cual pues se va a acreditar a través de la patente de invención. ¿En qué consiste la patente de invención? Va a ser el título con el cual se acredita a un inventor, ¿sí? Va a ser el título con el cual se acredita a un inventor. Muy bien, esto se regula en los artículos 91 al 99, específicamente de la Ley de Propiedad Industrial. Tercer tema, modelos de utilidad. Los modelos de utilidad van a ser las mejoras o innovaciones que se le hacen o realizan a un producto ya creado. Fundamento legal, artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial. Tema número 4 va a ser los diseños industriales, que el diseño industrial consiste en las combinaciones de líneas y colores que le dan a un producto un aspecto único y propio, ¿sí? Y cuyo fundamento legal va a ser el artículo 147 de la Ley de Propiedad Industrial. A partir de ahí, ¿verdad? También tenemos el tema número 5, que es los secretos empresariales, en donde el secreto empresarial consiste en un conjunto de fórmulas, informaciones, recetas que son necesarias para la creación de un producto, pero que es prohibido revelar. ¿Con qué otro nombre se le conoce al secreto empresarial? Como el sigilo empresarial, en donde se estipula normalmente el secreto empresarial en un contrato de confidencialidad o a través de una cláusula de confidencialidad, cuyo fundamento legal es el artículo 174, ¿sí? Y como tema número 6, la competencia desleal. ¿En qué consiste la competencia desleal? Son las actividades que comete un comerciante en contra de la buena fe y la verdad sabida de otro comerciante. Fundamento legal está el artículo 172, 173 y en lo sucesivo que corresponda a este tema, ¿sí? Y básicamente, compañeros, ahí nosotros tendríamos lo que es todo lo relacionado a lo vital o a lo más importante que se puede resaltar en relación a la Ley de Propiedad Industrial, ¿sí? A la Ley de Propiedad Industrial. ¿Hay alguna duda con ella? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podría compartir algún ejemplo del último tema, que sería de la competencia desleal?
Vean, en cuanto al tema de competencia desleal, se da mucho, compañeros, de que sería honestamente más o menos como el ejemplo que puso el compañero Marvin, ¿verdad? En donde un comerciante está faltando a la buena fe y a la verdad sabida de otro porque está utilizando el producto de este comerciante o se está aprovechando, por ejemplo, de la publicidad que tiene determinado producto y trata de hacerlo pasar como que fuera propio, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos a ver que se va a configurar uno de los aspectos importantes para lo que es la competencia desleal. Recordemos de que en este caso, actos de competencia desleal los vamos a encontrar regulados en el artículo 173. Por ejemplo, sería todo acto, en la literal A, todo acto u omisión capaz que origine confusión o riesgo de asociación o debilitamiento del carácter distintivo de un signo con respecto a los productos, los servicios, las empresas o los establecimientos ajenos. Yo les pongo el ejemplo claro, ¿verdad, compañeros? Ustedes se han dado cuenta de un distintivo de estas famosas carretas de pollo que yo les mencionaba, que se da mucho en el interior de la República. Ustedes se dan cuenta que esas carretas de pollo, ¿de qué color son? Amarillas. Amarillas o anaranjadas. Es cierto. Va. Ustedes se dan cuenta que el logo de eso, ¿qué va a ser? O sea, ¿cuál va a ser el distintivo figurativo de esos negocios? Pollo camper. Sí, no. Una pieza de pollo o un pollo, recuerdo que es. Hagamos de cuenta que le ponen la figura de un pollo, ¿verdad ustedes? Y entonces ya le van cambiando a Rapipollo, Mi Pollito, y cuánto nombre se les ocurre, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ellos utilizan esos signos distintivos que ya saben que las personas reconocen, ¿sí? Ya saben que las personas reconocen esos signos distintivos. Y es ahí donde se pudiera aplicar la competencia desleal en relación a que se está realizando un acto con la finalidad de causar confusión, ¿sí? Hay quienes le ponen en los logos, o sea, hasta el diseño del logo es similar, ¿me entienden? Y entonces es ahí donde entra una labor muy importante por parte de el registro de propiedad intelectual, en donde al momento en que se va a registrar una nueva marca, ¿verdad? O un nuevo nombre comercial, o un nuevo emblema, o una nueva indicación geográfica, o una señal de publicidad, etcétera, se tienen que entrar a analizar todos estos factores, porque si no va a conllevar a que se lleve a cabo un proceso de competencia desleal. Para conocimiento de ustedes, la competencia desleal, la ley en específico, regula que la competencia desleal se va a llevar a cabo a través de, en cuanto a las acciones procesales, eso sí me faltó mencionárselos, el artículo 182, juicio oral, ¿sí? Es a través de un juicio oral que se va a promover lo que es las acciones que se regulan en ejercicio de la defensa o de la tramitación de esta ley, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan ahí claro, es el artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial. Y ya con eso, compañeros, damos por finalizada la clase del día de hoy. Agradezco mucho su paciencia. Yo sé que pues no todos se quedaron, ¿verdad? Pero ahí sí que es interés de cada uno de ustedes. Agradezco por su puntualidad y, como les mencionaba, pues para el efecto del tema de la cátedra, eso es lo que vamos a estar abordando acerca de la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, ¿verdad? Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Que pasen una feliz noche. Ahí llenan el link de asistencia, por favor, y estamos viéndonos en la próxima clase, primero Dios. Que tengan un feliz descanso. Que Dios les bendiga, compañeros. Feliz noche, Lick. Nos vemos. Feliz noche, Marco. Gracias. Feliz noche.
Gracias, Alex. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias por el tiempo que se tomó. No tengan pena, prefiero que aprendan, como les digo, porque esto sí va a ser objeto de examen como tal, pero más allá de eso, compañeros, va a ser objeto también de sus exámenes privados. Así que espero haberles aportado y nos estamos siempre comunicando. ¿Oyeron? Para quienes tuvieron inconvenientes con asistencia, por favor, abocarse con el compañero Luis Sáenz a efecto de poder solventar ese asunto. Así que feliz noche a todos.